Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. El pueblo de San Martín de la Vega, enclavado entre colinas y densos bosques, siempre fue mi hogar. Había servido como cura del pueblo durante más de 20 años. Las personas eran sencillas y devotas, y yo les había ofrecido consuelo y guía espiritual durante más tiempo del que podía recordar. El campanario de la iglesia, con su oxidada campana, se erigía como un faro en medio del pueblo, recordándoles a todos la presencia constante de Dios. Una tarde, mientras oficiaba una misa en la pequeña iglesia del pueblo, un rayo me alcanzó. Estaba junto al altar cuando una tormenta inesperada se desató y un rayo atravesó uno de los vitrales, impactándome directamente en el pecho. Todo se volvió negro. Durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron segundos, floté en una oscuridad total. La sensación de vacío era abrumadora, pero lo que vi a continuación jamás podré olvidarlo. Me encontraba en una vasta llanura. El cielo estaba teñido de un rojo sangriento y el aire olía a carne quemada. A lo lejos pude ver figuras humanas que se retorcían y gritaban en agonía, atrapadas en llamas que nunca parecían consumirlas del todo. Los alaridos eran ensordecedores, y a medida que caminaba, las sombras me susurraban pecados que había olvidado y promesas que nunca cumplí. Una figura se destacaba de entre todas las sombras. Se trataba de un hombre alto, vestido con una túnica desgastada. Su rostro no era más que un rictus de sufrimiento, con cadenas que lo mantenían atado a una gran roca. Cuando se percató de mi presencia, su mirada se encontró con la mía. Reconocí esos ojos instantáneamente. Eran los de mi predecesor, el antiguo sacerdote del pueblo. «Bienvenido al purgatorio, padre», me dijo con una voz quebrada. «Este es el lugar que aguarda a quienes como nosotros han fallado en su misión. Pero lo que ves aquí no es nada en comparación con lo que te espera más abajo». Estaba petrificado. ¿Qué había hecho para merecer tal destino? Justo cuando iba a responder, sentí un tirón y de repente todo volvió a oscurecerse. Desperté en la iglesia, rodeado de feligreses llorando y rezando por mi alma. Había regresado, pero la visión del purgatorio y las palabras del antiguo sacerdote me perseguían en cada momento. No podía comer, no podía dormir, no podía siquiera rezar sin que la imagen del purgatorio inundara mi mente. ¿Era esa la condenación que me esperaba después de la muerte? ¿Qué había hecho para merecer tal destino? Las dudas me consumían y pronto comencé a cuestionar mi fe y las acciones pasadas. El pueblo comenzó a notar mi comportamiento errático y a murmurar entre ellos. Algunos incluso hablaban de que estaba poseído. Decidí confesar mis visiones a algunos de mis más cercanos confidentes. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo, lo que recibí fueron miradas de sospecha y temor. Las palabras del antiguo sacerdote resonaban en mi mente. Lo que te espera más abajo. Decidí tratar de entender y tratar de enfrentar a mi destino. Comencé a sumergirme en los textos antiguos y oscuros de la iglesia, buscando algún tipo de respuesta. Noches enteras pasé en la biblioteca parroquial, descifrando antiguos manuscritos y buscando alguna clave que me diera una respuesta. ¿Era el purgatorio un destino inevitable para mí? ¿O había alguna forma de redimirme? Cierta noche, mientras buscaba respuestas, un antiguo libro me llamó la atención. Su cubierta estaba hecha de piel humana y su título estaba escrito en un lenguaje que no reconocía.
Sin embargo, algo en ese libro me atraía de una forma inexplicable. Al abrirlo, encontré un ritual que me prometía ofrecer una visión del destino eterno de quien lo realizara. Decidido a enfrentar mi miedo, preparé todo lo necesario y me dispuse a llevar a cabo el ritual. Mientras entonaba las palabras escritas en el libro, una bruma espesa comenzó a llenar la habitación. De repente, me encontré nuevamente en el purgatorio, pero esta vez no estaba solo. A mi lado, una figura encapuchada me observaba con unos ojos rojos y brillantes. Sin decir una sola palabra, extendió una mano hacia mí, invitándome a seguirlo. El viaje que emprendí con aquella figura fue más allá de cualquier descripción. Atravesamos el purgatorio, descendiendo cada vez más hacia las profundidades del inframundo. Con cada paso que dábamos, las visiones se volvían más desgarradoras y aterradoras. Finalmente llegamos a un abismo inmenso, donde las almas condenadas eran torturadas por demonios y bestias indescriptibles. En el centro del abismo, un trono se alzaba, y sobre él, una figura imponente me observaba. Era el mismísimo Lucifer, el ángel caído. «Has venido a buscar respuestas», dijo con una voz que resonaba en todo el abismo, «y yo te las daré, pero a cambio quiero algo de ti». Sin poder resistirme acepté su trato. Lucifer me mostró visiones de mi pasado, de los pecados que había cometido y de las almas que había condenado con mis acciones y mis palabras. Cada visión era más aterradora que la anterior, y pronto me di cuenta de que mi destino en el purgatorio estaba sellado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. Lucifer, el lucero de la mañana, sonrió, revelando una fila de dientes afilados. «Tu alma», respondió. «A cambio de la verdad que buscabas, quiero tu alma». Sabía que no tenía otra opción. Acepté su trato y en ese instante todo volvió a oscurecerse. Desperté en la iglesia, rodeado de mis feligreses, quienes me observaban con ojos llenos de terror. Corrí rápidamente en búsqueda de un espejo y cuando lo encontré, con horror me di cuenta de que mis ojos ahora eran de un rojo brillante, al igual que los del príncipe del infierno. Había obtenido las respuestas que buscaba, pero a un precio demasiado alto. Ahora, condenado a vagar por la tierra con el sello del ángel caído, buscaba una respuesta que jamás encontraría. Mis días en el pueblo de San Martín de la Vega estaban contados. Los rumores de mi pacto con el diablo se extendieron como la pólvora, y pronto fui excomulgado y expulsado del lugar que una vez llamé hogar. Condenado a vagar por la eternidad, buscaba una forma de romper el pacto que había hecho con el diablo, pero en el fondo sabía que mi destino estaba sellado y que tarde o temprano volvería a enfrentarme con el ángel caído en las profundidades del inframundo. El terror de mi destino era insoportable y pronto me sumí en la locura. Los recuerdos del purgatorio y del abismo me perseguían en cada momento, y no había forma alguna de escapar de ellos. Fue entonces cuando decidí poner fin a mi sufrimiento. Una noche, subí al campanario de la iglesia escalando por la pared. Trepé a la punta del campanario. Miré hacia el vacío, recordando todas las acciones que había hecho en mi vida, y me arrojé. Mientras caía, las visiones del purgatorio y del abismo volvieron a mí, y supe que mi destino estaba sellado cuando estas imágenes horripilantes se volvieron parte de mi realidad.
Al despertar me encontré en el mismo purgatorio que había visto en mis visiones, pero esta vez no estaba solo. A mi lado, el antiguo sacerdote me observaba con una risa burlona. «Bienvenido de nuevo, padre», dijo con una voz quebrada. «Te estaba esperando. Ya te habías tardado». Y así, condenado a sufrir por toda la eternidad, me di cuenta de que no había escapatoria del destino que me había forjado. El purgatorio era mi hogar y el sufrimiento mi única compañía.